La Universidad Centroamericana, a través de su programa de doctorado en Tecnología e Innovación de la Educación, ha preparado un material que tiene que ver con la innovación educativa. ¿Realmente pudiéramos consolidar a la innovación como un proceso que puede tener acomodo en el ámbito educativo? ¿Cuál es el papel de las instituciones educativas ante un tema tan controversial? Sobre todo, tendríamos que reflexionar en estos momentos si si en esta época histórica que a las instituciones educativas les toca vivir, es posible poder generar innovación en la práctica educativa, bajo qué condiciones o en qué circunstancias se pudiera hablar de un proceso de innovación. Cuando nos encontramos en instituciones educativas, concretamente en la vida orgánica de las instituciones, en el trabajo que se desarrolla en el aula, muchas prácticas se han puesto en escena, pero habría que revisar, ¿realmente estamos hablando de una innovación educativa? ¿Estamos hablando solamente de prácticas que tienden a ser diferentes? Y esas prácticas diferentes, ¿en qué momento nos permiten generar resultados diferentes o resultados que nos permitan que los estudiantes se apropien de los aprendizajes, que la organización se desarrolle de una manera armónica o que incluso la vida orgánica sea funcional? ¿Podemos entonces en esos momentos hablar de innovación en la educación? Bueno, primero tendríamos que revisar el término innovar. Innovar para poder dirigirnos hacia aquel conjunto sistematizado de actividades que tienen la finalidad de transformar. Si revisamos epistemológicamente y etimológicamente este término, nos damos cuenta que está compuesto de dos raíces. Al fin de cuentas, la parte principal de nuestro término se refiere al término latino novus, que no es otra cosa más que nuevo. Y el fragmento in, que va como algo inherente. Entonces pudiéramos dimensionar a innovación como aquellas prácticas que de manera diferente se realizan en algún espacio geográfico. Concretamente lo vamos a ubicar en esos momentos en los planteles educativos. De tal manera que innovar pudiéramos decir que es una manera nueva en que se realizan las cosas al interior de una organización, puntualizando que es nuestra institución educativa. Y pues bueno, pareciera que la definición conceptual de este término no nos da muchas luces en cuanto a lo que el proceso refiere. Innovar, de momento lo vamos a dejar como ese conjunto sistematizado de actividades de manera novedosa que tienen la finalidad de hacer algo diferente, de poder transformar una institución o una realidad. Pero cuando hablamos entonces de innovación educativa, tendremos que hablar de un cambio en la realidad. Sin embargo, tendríamos que precisar que no todo aquel cambio que se realiza en una institución educativa realmente se consolida como una innovación. Todo aquel cambio, partiendo de que es una situación que es completamente nueva, pero que no necesariamente se esté innovando, porque pudiera ser que esa actividad que se está realizando en ese momento ya en otros momentos históricos se puso en práctica. Sin embargo, tendríamos que revisar si esos cambios que se están realizando en alguna práctica educativa realmente nos va a implicar a tener resultados diferentes, o simplemente estamos haciendo las cosas de una manera diferente, pero llegando hacia el mundo, hacia el mismo punto. Es decir, a través de diferentes caminos estamos coincidiendo en un mismo resultado. Ahora, tendríamos que pensar también si esos resultados que estamos realizando van a cambiar favorablemente en nuestra institución educativa. Es decir, si estas formas diferentes de hacer las cosas nos están permitiendo un proceso de evolución o pudiera llevarnos a un proceso de involución.
es decir, hacer las cosas con los mismos resultados o con resultados diferentes a los que estamos obteniendo, pero de manera negativa. Para que realmente se pudiera consolidar como un proceso de innovación, tendríamos que hablar de una transformación en términos de eficiencia, funcionalidad y calidad, para que de esta manera pudiéramos realmente concretar un proceso de innovación. Pero ¿cuál es el punto detonante para esta actividad? Generalmente vamos a ubicar un problema que se está presentando en nuestra institución educativa, en nuestra organización, algo que está deteniendo el avance natural y tenemos que llegar a un proceso de solución. Pero no todas las soluciones a los problemas tienen que consolidarse en una innovación. Tiene que mediar para ello actividades que impliquen creatividad y funcionalidad de aquellas cosas que estamos haciendo diferentes para que realmente pudiera consolidarse como un proceso de innovación. Ahora, cuando hablamos de innovación, pareciera como un elemento más del discurso educativo, sobre todo en estos últimos momentos en que la calidad tiene que estar permeando al proceso educativo como mandato constitucional. Sin embargo, tendríamos que revisar que en una escuela tiene que haber 3 componentes para que pueda realmente consolidarse como un proceso de innovación. Es decir, tiene que estar referido a un componente, a una parte de aquel elemento que está constituyendo nuestro sistema educativo, partiendo de que tendríamos que revisar a la escuela bajo la teoría general de sistemas, como que el todo es algo más que la suma de las partes. Y en cada una de esas partes, de cada uno de esos procesos, pudiéramos estar generando procesos innovadores, procesos diferentes, procesos que nos conduzcan hacia resultados que no estamos obteniendo en la manera o en la intensidad que nosotros queremos. Es decir, podemos llegar a nuestro segundo elemento. ¿Qué tan intenso queremos que sea ese cambio? Es decir, se refiere a con qué profundidad las acciones y los resultados van a poder evidenciarse en los resultados que vamos a obtener. Pero también tenemos que tener preciso el tercer elemento, hacia dónde lo estamos dirigiendo. ¿Qué tan amplia es nuestra población o qué tan amplia es la muestra que estamos trabajando en este proceso, en esas actividades innovadoras? Entonces debemos de tener estos 3 elementos. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo el cambio? ¿Qué tan profundo lo estamos realizando? ¿Y qué ámbito está cubriendo en cuanto a la población? Para que así sea realmente un proceso sistematizado y pueda impactar en la práctica educativa. En un principio mencionábamos que a estas alturas pareciera que ya nada es posible generarse como algo nuevo. Sin embargo, a cada momento se nos están presentando problemas que requieren ser atendidos. Entonces, aun cuando sea una mínima parte o un mínimo elemento que estamos tratando, es posible poder generar innovación en la educación, partiendo de que todo aquel proceso de innovador es una manera diferente que nos va a permitir obtener resultados de manera diferente, pero cercano al ideal que hemos proyectado. En esto pudiéramos pensar ahora, ¿qué proceso educativo tendría que ser sometido a un cambio radical en la institución en la cual nosotros nos estamos desempeñando? Es decir, en el presente siglo, ¿en qué punto o en qué estatus pudiéramos desarrollarlo? En esos momentos no vamos a definirlo, lo dejamos como el punto de anclaje para un segundo momento en el cual tendríamos que definirlo. Sin embargo, reiteramos que es posible poder generar procesos creativos en la educación que incidan hacia una innovación educativa y que nos permitirá generar resultados favorables.